Hola, soy Alejandro Moreno, escritor y gran aficionado al género negro en cualquiera de sus formatos, y esto es La Inicial Escarlata. Aquí hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy de vuelta en la temporada 4 ya de La Inicial Escarlata. Y bueno, solo para que, como es el primer programa, pues que sepas que también le estoy saliendo en vídeo en YouTube, solo para dar la bienvenida. No hay que acostumbrarse, pero quería, pues no sé, dar la cara un poquito después de todo este tiempo. Y nada, como tengo un par de libros que quiero enseñar, pues también, pues así las dos cosas. Antes que nada, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo han ido? ¿Has leído mucho? ¿Has descansado? ¿Has acumulado faena que al final no has hecho? O sea, no sé. Yo en mi caso han sido unos meses bastante buenos, he desconectado, he retomado la gana de leer, o sea, he equilibrado un poco mis hobbies, por así decirlo, o sea, sigo trabajando, o sea, no he tenido realmente vacaciones, o sea, mis vacaciones han sido cuando las niñas han vuelto a la guardería. Y pues nada, estoy más o menos retomando pues el leer, el escribir, el tocar la guitarra, el hacer deporte, incluso el ver series, que ahora últimamente estas últimas semanas estamos a tope. Así que he encontrado un equilibrio ahí bastante bueno con el que estoy por ahora disfrutando. Veremos. Y nada, pues estamos de vuelta. Realmente pues no va a haber muchas novedades en la cuarta temporada. Las novedades van a ser que publicaré cuando pueda, pero me he cubierto las espaldas un poquito y he grabado un par de entrevistas con gente con la que tenía muchas ganas de hablar y tengo preparados también, espero grabar en las próximas días, semanas más contenido. Una de las intenciones es volver a rescatar la Biblioteca Negra D, que se quedó pues un poco anclada en el año pasado porque no dio tiempo para más. Así que este año me gustaría pues eso, retomarla y he contactado con un par de personas que me han respondido que sí quieren participar, así que yo tengo muchas ganas de grabar. Bueno, antes que nada, pues recordarte que seguimos la Inicial Escarlata, sigue siendo, estando en iVoox, en las principales plataformas de podcasting, pero en iVoox, como tengo el plan gratuito, pues se escucha todo y en las demás plataformas solo los últimos 20, pero bueno, por ahora seguimos así. Y que, bueno, eso, que me gustaría que compartieras, si te gusta, que me des likes y todo eso, ¿vale? Lo que digo siempre. Y que, bueno, y que gracias por estar ahí, por seguir aquí, 4 temporadas ya, casi 3 años vamos a hacer ya, un montón, para mí es un montón. Y ya no sé por dónde iba, ¿ves? Ya se nota que estoy falto de práctica. Bueno, eso que hoy, en el capítulo de hoy, os voy a traer mis detectives favoritos, ¿vale? Luego seguimos ya en su momento, en la sección hablaré más de ello. ¿Os acordáis? Bueno, si lo habéis leído en el capítulo 50, el de hoy es el 51, en el capítulo 50 os hablé de ensayos de novela negra y al final teníamos el último capítulo de Criminales por el Mundo de Daniel Pérez Marcos. Y me gustaría hacer respecto a ese capítulo una fe de ratas porque publiqué el capítulo en el que Daniel nos hablaba del islandés, lo tengo que leer, Arnaldur Idriansson, ese, pero resulta que ya habíamos hablado de él en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo era. O sea que está 2 veces. Entonces, el capítulo que correspondía a ese capítulo, de hecho era el Criminal por el Mundo número 10, pues se me pasó. Así que lo voy a poner hoy, ¿vale? Lo pondré hoy al final y además viene muy a juego porque el criminal en cuestión, que es James Patterson, pues es muy conocido. Yo incluso conozco a algún personaje suyo y tiene muchos detectives. Incluso Daniel también nos habla de un par de detectives, así que creo que viene, parece que lo hice aposta, pero no lo hice aposta, me equivoqué. Así que, pues lo que tiene. Así que hoy, en principio, primer y último Criminales por el Mundo de la temporada, no lo sé, a lo mejor luego si Daniel se anima, pues habrá más, pero eso es. Así que, dicho esto, ponte cómodo que ahora vamos a hablar de más detectives, en concreto mis detectives favoritos, en el capítulo 51 ya
de La Inicial Escarlata. Vamos allá. Bueno, pues vamos al lío, vamos con mis detectives favoritos, pero antes me gustaría hacer unas aclaraciones porque sí, porque visto lo visto y con estos años que llevo, prefiero aclarar cositas. Lo más importante, son mis detectives favoritos, porque los detectives favoritos de Alejandro Moreno Sánchez quedaba muy largo y el título así mola más. ¿Qué eso quiere decir? Que están los que a ti te gustan, guay. Que no, guay también. Puede ser que los conozca y no me gusten, no los conozca pero no considere lo suficiente, que los conozco lo suficiente como para ponerlos en esta lista, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente, en un montón de artículos que publico, en podcast y todo, que enseguida van al ñi, o sea, a quejarse que falta este, por a mí este no me gusta, por esto que, ¿por qué estás hablando de esto si no lo has leído tal? Quiero que quede claro que son mis detectives favoritos, mis detectives favoritos, ya está. Tú tienes los tuyos, él tiene los suyos, ella tiene los suyos y ya está, ¿vale? Es triste tener que llegar a aclarar esto, pero es que, joder, hay gente que se aburre mucho. Vale, eso. Luego, segundo, también importante, el nombre, mis detectives favoritos, se lo he robado a Alicia, de la web Mis Detectives Favoritos, que si no lo conocéis, además me parece un título súper chulo, así que se lo he tomado prestado. Es una web, es una base de datos en la que puedes encontrar datos biográficos y bibliográficos de los detectives, o sea, detectives, personajes de novelas policíacas y sus escritores. Así que yo lo recomiendo mucho. De hecho, voy a acudir a esta web para datos biográficos de los detectives porque yo no me los conozco todos, de hecho ni me acuerdo ya. Así que os lo recomiendo un montón. Dejaré por aquí la nota del programa, la web y el Twitter de Alicia y todo para que la apoyéis y le echéis un vistazo y la animéis a que siga manteniéndola porque es un trabajazo y que mola un montón. Que aunque diga mis detectives favoritos, no todos los personajes son detectives, pueden ser policías, pueden ser incluso aficionados, tal, ¿vale? O sea que eso. Y dada ya la aclaración, que yo creo que no hacía falta, pero bueno, yo lo digo por si acaso, vamos al lío. Y sí que al hacer la lista me he dado cuenta de que hay dos prototipos de detectives que se repiten, que son Sherlock Holmes y Philip Marlowe. O sea, dos prototipos que se van repitiendo, por lo menos para mí, se van repitiendo mucho a lo largo pues, de los últimos 100 años, ciento y pico años de la ficción, ya sea en ficción en el libro o en películas, series y tal, ¿no? Entonces sí que me gustaría hacer una mención a esos dos porque realmente para mí son detectives favoritos. En primer lugar, Sherlock, del que yo me he leído las 4 novelas, o sea, Sherlock Holmes, creado por Sir Arthur Conan Doyle, y que, bueno, no sé si hace falta presentación, pero bueno, tiene como, creo recordar que son 4 novelas y un montón de relatos. Sherlock, que va siempre con Doctor Watson, que para mí realmente es un personaje los dos, aunque Sherlock tiene sus peculiaridades, es analítico, es obsesivo, es un poco excéntrico, y Watson le da la parte, digamos, más realista, más... Son como un Quijote y Sancho también, ¿no? Pero bueno, es que no sé qué hago hablando de Sherlock si todo el mundo lo conoce. Pues entonces, yo por ejemplo, sí que me gustaría presentaros me lo estoy leyendo ahora, es un cómic que se titula En la cabeza de Sherlock Holmes, que es lo último que me estoy leyendo de él, que es un cómic que es una pasada porque es una historia nueva, o sea, es una historia creo que no, yo no la conocía por lo menos, y lo que hace es que se hace como que se mete en los pensamientos y deducciones que hace Sherlock para, pues cada vez que tiene una idea o que el engranaje en la cabeza se le activa. Por ejemplo, solo la portada está guay, tiene aquí el agujero y luego tienes una librería aquí entera, aquí tiene crimen, extorsiones, atracos, suplantaciones, chantajes, así como si... Muy recomendable, este lo sacaré en el próximo cómics de género negro, este va seguro porque me gusta mucho. Así que mención especial para Sherlock Holmes. Y luego tenemos el otro arquetipo, que sería el creado por Raymond Chandler, que no es otro que Philip Marlowe. Aquí tengo 2 libros. Bueno, esto he puesto al revés.
El sueño eterno y el largo adiós. Y siendo, siendo honestos, realmente Philip Marlowe bebe, como también muchos sabréis, de Sam Spade, de Dashiell Hammett. Entonces yo realmente, aunque he leído también el Halcón Maltés y conozco a Sam Spade, pero en mi cabeza es el mismo. O sea, no se diferencia realmente Philip Marlowe o Sam Spade, porque además, como encima lo protagonizó Humphrey Bogart en 2 películas, ya, pues, o sea, estoy hecho un lío. Entonces, pues, digamos que el arquetipo que todos tenemos en la cabeza de, pues, el inspector, el policía, rudo, serio, con sarcasmo, que le da también al alcohol, que es bastante solitario, que es un mujeriego, tal. Bueno, mujeriego, que siempre tiene una femme fatal en sus historias, pues nace de estos, sobre todo de Raymond Chandler, que está más desarrollado porque le da más, creo que tiene 6 o 7 novelas. Entonces, de ahí me he dado cuenta sobre todo que mis detectives favoritos beben más de Philip Marlowe que de Sherlock. Entonces, dada esta aclaración, ahora vamos a pasar de verdad a los detectives que más me gustan. Pero es todo, me encanta, es como son la base, ¿no? Una de las condiciones que me he puesto es que por lo menos haberlos conocido en 2 libros, ¿no? Haber leído mínimo 2 libros de los autores, o sea, de los personajes, y también no son incompatibles con películas, es decir, tú tienes el personaje del libro, pero al final lo has visto en películas o series que también reflejan el carácter del personaje, pues es igual de válido, o sea, yo creo que da para conocer. Y el siguiente, que encima no lo tengo en físico, lo tengo aquí en el Kindle, pero no se ve, no es otro que eh, Harry Bosch. Harry Bosch se ha convertido en los últimos 3 años, o algo así, sí, desde que lo conocí, gracias también al Rincón Criminal del amigo Juchu, en mi detective favorito. Y creo que ya puedo hablar con, no sé, con lo que comentaba al principio, de que hay mucho hater que dice, ¿qué haces hablando de esto que no lo has leído? Yo cuando hice una entrada un capítulo del podcast y también entrada en el blog que se titulaba las sagas de novela negra imprescindibles. No sé si les puse sagas o series. Y ponía ahí unas cuantas, faltan un montón, obviamente. Pero yo había empezado, de hecho empecé a leerlo porque lo escribí porque me acabo de leer el primero de Harry Bosch, la de El Eco Negro, y me gustó un montón. Dije, pues me apetece mucho seguir con esto y otros escritores, otras sagas. Pues la de Harry Bosch, pues es súper extensa, son 20 y pico libros. Y en el momento en que escribí la entrada, pues me había leído uno. Ahora ya me he leído 5, los 5 primeros, y me gusta incluso más que en su momento. Eso es que cuando empiezas a leer te gusta el personaje y dices, guau, quiero seguir conociéndolo. Pues ya he leído 5, me he visto la serie entera de Amazon Prime, creo que era, las 7 temporadas, y me reafirmo en que es un personaje que me encanta. Bueno, para el que no lo conozca, pues realmente se llama Hieronymus Bosch, en alusión su madre se lo puso por el Bosco, creo que era el pintor. Y pues su madre es un policía de Los Ángeles que, o sea, bueno, creo que está en Hollywood, ya no, depende, claro, son muchas novelas, se va cambiando, era policía de robos y homicidios de Hollywood. Él tiene el trauma de que su madre era una prostituta que asesinaron. En una de las novelas se habla sobre este caso. Y él es un personaje pues bastante, vamos, no es la alegría de la huerta, por así decirlo, es bastante cabezón, a veces demasiado. Tú lo estás leyendo y dices, joder, tío Harry, tranquilo, tranquilo, que tampoco te... Y tiene un lema que me gusta mucho y es que todos cuentan o ninguno cuenta. Eso quiere decir que le da importancia al caso. Es uno de estos típicos policías o detectives que se empeñan en su caso y van a muerte, y da igual si es una prostituta o el alcalde, o sea, lo tiene que sacar la verdad. Y está guay, también está muy chulo los personajes que tiene, unos van y vienen, pero es como que al final los conoces a todos, conoces también Los Ángeles, la ciudad que yo, hasta hace unos años, para mí, la novela negra era Nueva York. En Los Ángeles también hay bastante. Bueno, el propio Philip Marlowe que está ambientado en Los Ángeles, así que... Entonces yo, Harry Bosch diría que es un personaje duro, que está siempre metiéndose en líos con los superiores, que siempre intenta luchar por lo que cree más justo o más correcto, aunque muchas veces se equivoca también. Es cabezón, o sea, le cuesta mucho pedir perdón.
En los libros todavía, o sea, los libros que yo, o sea, que yo y que todo el mundo se ha leído, los 5 primeros están ambientados a finales de los 80, primeros de los 90, entonces aún queda mucho hasta que llegue pues a los 2000, pues la tecnología cobra, es importante, hay que a la hora de leerlo hay que tener en cuenta que al principio empiezan teniendo buscas, luego ya empiezan a tener móviles. Y bueno, una cosa importante que digo de Harry es que es un veterano de la guerra de Vietnam. Entonces eso le marca mucho. Bueno, y es huérfano, claro. O sea, cuando era pequeño su padre no sabe quién es, su madre era una prostituta y murió cuando él tendría 10 11 años. Entonces se fue criando entre diferentes hogares, eso pues le hizo ser más duro y tal, pero es una persona bastante, es noble, no sé, es listo también, bastante listo, bastante sagaz. Y pues creo que sin ser, a ver, no es un... Yo diría que sí que se le parece a un Philip Marlowe así, pero con sus peculiaridades. Yo realmente, cuando leí el primer libro, es de esto que dice, Buah, me ha encantado el libro El Eco Negro está muy chulo, me gustó mucho. Y además el propio escritor, bueno, Michael Connelly escribe súper bien. O sea, son de estas... mm, vas viendo cómo es una investigación, que empiezas a tirar de un hilo, te lleva a un sitio que no es, paralelamente entra otro caso que resulta que luego está relacionado con el caso y va tirando, a lo mejor incluso dos casos a la vez, que tiene que lidiar con él, algo personal y algo de policía, el tema de politiqueo, tal, o sea, está muy bien, o sea, son novelas largas, o largas, no sé, 400 páginas, 300 páginas, pero que se disfrutan y muy bien y, o sea, yo lo recomiendo mucho si no lo conoces. Y luego la serie de televisión, que es lo único, bueno, hay dos, hay un spin-off también, que ese no lo he visto aún, pero la de Harry Bosch, está muy bien, adapta algunos de los libros, por lo menos de los que yo ya me he leído, pero los adapta a tiempos modernos y me gustó mucho. Y de hecho el personaje, el actor, que no me acuerdo cómo se llama, para mí yo ahora ya le pongo la cara, su cara, cuando leo a Harry Bosch, así que lo hace muy bien también. Así que si no lo has leído, estás a tiempo, tienes 20 y pico libros para leerlo y te lo recomiendo mucho. Pasamos al siguiente. Y el siguiente es, digamos, mi favorito y es el hasta ahora. Hasta ahora es el que me metió en esto de la novela negra, bueno, que me metió, ¿no? El que dije, jo, yo quiero seguir leyendo estas cosas. Y este sí que es un arquetipo clásico de Philip Marlowe, pero llevado unos años más tarde y en otro país, que no es otro que Alemania. Y estoy hablando de Bernie Gunther, creado por Philip Kerr, que de hecho Violetas de Marzo es el primero de la saga. Y Bernie Gunther pues digamos, nació a finales del siglo XIX, ¿no? En el 98, 1898 creo que es, participó en la Primera Guerra Mundial y vive y trabaja en la Kriminalpolizei de Berlín, la Kripo, en los años antes, no sé si trabaja antes de la Primera Guerra Mundial o entre guerras. Pues es un Philip Marlowe, sí, es descarado, o sea, es un alemán, así rubio, alto, o por lo menos así me lo imagino yo, eh, que tiene carácter también, que tiene una lengua que le mete muchos problemas porque está siempre con el sarcasmo y con comentarios y demás, pues siempre aparece una chica en sus historias y pues lo bueno es que a mí una cosa que me gusta mucho la historia y más la historia pues la historia más reciente o así decirlo, más de entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, posterior, es que Philip Kerr va moviendo al personaje en diferentes épocas. Es un policía de la Kriminalpolizei de Berlín a la que se ve de cierta manera obligado a trabajar con los nazis, ¿no? Pero él no es nazi, él es socialdemócrata, de hecho lo dice muchas veces, pero para poder sobrevivir, pues tienes que trabajar para Gröning, para Goebbels, incluso, no sé si aparece por ahí Hitler también. Y esto no es spoiler, pero en diferentes países, pues trabaja en la Alemania pre-nazi, en la Alemania nazi, creo que después, durante la guerra también aparece, se va a trabajar a Praga, o sea, en República Checa, también en Grecia, en Francia está en dos novelas, incluso se va también a Cuba, aparece también en Cuba, aparece también en Argentina, o sea que está guay porque hace un recorrido a todo lo que es
la Alemania pre-nazi y post-nazi, nazi y post-nazi también, con las consecuencias. No me he leído los 14 todavía porque me quedan dos que me lo estoy tomando con calma porque sé que no va a haber más. Entonces, pues yo imagino que este año ya caerá el 13º y luego ya pues el año que viene el cuarto. Están publicados en España por lo menos por Serie Negra de RBA. Pasamos a otro muy parecido que he descubierto recientemente y que además es de un escritor español que pasó por aquí por el podcast, Guillermo Galván. Este sería el tercer libro de la saga. Carlos Lombardi es un policía de la República que después que lucha en el bando republicano y tras la derrota pues lo meten en la cárcel, pero como era buen policía lo sacan, o sea, el régimen franquista o su antiguo, creo que era su antiguo jefe de la policía que ahora trabaja para el régimen, lo saca para que de la cárcel en la que está preso para que le ayude en una investigación, porque era bastante bueno. Y eso pasa en el primer libro. Lo bueno del libro es que los personajes los notas más cercanos, o en mi caso, como soy español, pues lo noto más cercano. Y también Guillermo los mezcla, o sea, no mezcla. Es muy, sí, como he dicho, muy Bernie Gunther porque mezcla personajes más o menos conocidos de la época, no todos, no sale Franco, no sale con Franco y tal, pero sí que sale con personajes históricos de la época, los que mete a Carlos Lombardi. Incluso le pone de compañeros a una chica que es falangista. O sea, chocan las ideas, eso me gusta mucho también, porque no es solo aunque se nota que el personaje es republicano, y entonces pues está metido como en el mundo, o sea, entre comillas, los enemigos, o no comillas, o sea, está en un mundo en el que no comparte las ideas, pero tiene que trabajar para ellos. Y entonces al final lo importante es descubrir el misterio en sí. Entonces, la primera novela, que no me acuerdo cómo se llama, es en Madrid. La segunda se va a Aranda del Duero, que es un pueblecito al norte de Madrid, en la provincia de Burgos. Creo que es la provincia de Burgos. Eh, y es más, digamos, más rural, pero rural de los años 40, o sea que está bastante guay. Luego, y este tercero, pues es en Madrid de vuelta. Y pues nada, si no lo conoces y te gusta el tipo de, pues si te gusta Bernie Gunther, si te gusta Philip Marlowe, pero más nacional, con obviamente pues con el fondo, con el background de lo que es la posguerra española, con todos los problemas que había, tanto ya no políticos, sino de miseria, de problemas sociales y todo eso. Pues está guay porque además aprende bastante de cómo eran las cosas. Yo hay cosas que sabía, hay cosas que no. Es muy entretenido, se lee súper bien y yo o sea, me he leído tres libros y un relato que tiene, que el relato es como precuela, es lo primero de todo, un pequeño relato que publicó durante la pandemia. Muy recomendable, el Carlos Lombardi de Guillermo Galván. Pasamos al siguiente de la lista y esta vez es una chica, la única mujer que tengo en la lista y es algo que me preocupa porque, joder, porque no he leído muchos libros en el que la protagonista sea una detective barra policía barra investigadora, pero no porque no quiera, sino que no sé, y las que he leído pues no, o no entran dentro del criterio que he dicho para que entren en esta lista, como son haber leído por lo menos dos. O sea, tienen que haber leído por lo menos dos y que encima me guste el personaje, no meter aquí cualquiera porque sí. Entonces, en este caso, tenemos a la señora Starling de Anna Volox, que me he leído los tres libros que ha publicado hasta ahora, protagonizados por la señora Starling. El primer capítulo del podcast ya se lo dediqué creo que a este libro en concreto, bueno, el primero no, el número cero, se lo dediqué a Anna Volox y a Crimen Imperfecto. Y bueno, siempre tiene el subtítulo, es Las cosas y casos de la señora Starling, este es el número 3. Tenemos el número uno que era Un cadáver muy frío. Y el número 2 era Muerte en los Hamptons, o algo así. Este es el tercero, Crimen imprevisto. A ver cómo lo digo, que ya lo dije en su momento. Es lo que yo me había imaginado que era leer a Agatha Christie. O sea, es Agatha Christie, pero sin trampas, ¿no? A mí, por ejemplo, Poirot, el de Agatha Christie, me lo he leído he leído dos libros de él y no está en la lista porque no me gusta. No, no me ha convencido, no. O sea, son otros tiempos, otro tipo de libros. Es totalmente válido a quien le guste, o sea, que no pasa nada, pero a mí no me gustó. Y esta, sin embargo, la señora Starling, pues
pues me gusta, me entretiene, bueno, ya voy a hacer un spoiler, pero no, o sea, tranquilo, spoiler no. Traeremos a Ana, o sea, Ana Bolox va a ser una de las próximas invitadas al podcast, y hablaremos de novela cozy, que es novela policíaca amable, y es pues a lo que pertenece la señora Starling. Y la señora Starling es la mujer de un diplomático que está en Estados Unidos, diplomático británico, y pues le gusta resolver crímenes en su tiempo libre y se junta con un policía, o sea, siempre acaba juntándose con un policía, Crawford, creo recordar que se llama, y pues eso, es una me tome en todo, que el otro le dice, oiga, ¿qué hace usted aquí? Pero ella, pues, lo típico, o sea, muy estereotipo, es muy entretenido, me gusta mucho. Después de 3 novelas, pues la conoces bastante y los libros... No quiero hablar mucho tampoco de ella porque ya hablamos de ella en el próximo capítulo, en el 52, hablaremos de ella con la autora. Pero que te digo que es un personaje que te llega, a mí por lo menos me gustó y es lo que para mí Agatha Christie me esperaba que fuera y resultó que no. Pero aún así, pues los crímenes están bastante bien. El primer libro es un crimen al uso, investigación. El segundo es uno de la habitación cerrada, bastante chulo, que yo no adiviné. Y este también es uno al uso. O sea, no es una habitación cerrada, es un crimen imprevisto. Y no sé si la conoces, pero si no, yo te la recomiendo un montón porque son libros que se leen muy bien, sencillos, que te diviertes y ya sin más pretensión que pasárselo bien. Pasamos al siguiente y a lo mejor es uno que no te esperas, o si te lo esperas, pero ya he hablado de él aquí y además está considerado por los autores el mejor detective del mundo. Y no es otro que Batman o Bruce Wayne. ¿Y por qué está aquí Batman o Bruce Wayne? Realmente no sé si quién es mejor detective, si Batman o Bruce Wayne. Pues porque a mí me encanta Batman. Sobre todo me gusta la parte más detectivesca del personaje. Creo que no hace falta presentarlo, o sea, lo hemos visto en películas, en series, en cómics, seguro que hay hasta libros, novelas, seguro que también, no lo sé. Pero Batman, por ejemplo, El Tribunal de los Búhos, es una historia bastante chula, tendrá así reciente, o sea, tendrá unos 10 años o algo así. Y, y son historias, o sea, me gusta la parte más detectivesca de Batman. De hecho, la última película llamada The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, pues va en el estilo de las películas del estilo de Batman que a mí me gusta. Tipo Seven, ¿no? No sé si has visto la película, pero se la relaciona mucho con Seven. Entonces, ese es el tipo de detective que a mí me gusta, de Batman que a mí me gusta. Y lo bueno que tiene, o una cosa buena que le veo yo, es que es un detective doble, porque puede investigar tanto siendo Bruce Wayne como siendo Batman. Entonces, eso da bastante juego. Tú imagínate, es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un detective. Es decir, uno se tapa al otro, tiene identidad secreta, eso está guay. Y luego, bueno, luego también te digo que el ambiente en el que se mueve, o sea, Gotham City, y con todos los villanos y tal, pues da para buenas historias, historias chulas, tanto de corrupción política, con la mafia de por medio y tal, eso está guay. A mí me gusta esa versión, o sea, me gustan todas, pero la versión que más me gusta es la más terrenal de Batman. Me parece un personaje bastante interesante. No sabría decir si bebe más, yo diría que bebe más de Sherlock que de un Philip Marlowe o así de ese tipo, porque bueno, teniendo en cuenta que tiene alter ego, que es Bruce Wayne con su alter ego, es bastante a nivel psicología del personaje, pues se puede parecer más a Sherlock Holmes que al propio Philip Marlowe, pero es muy disfrutable y vamos, y aparte sí que es verdad que las historias son más visuales, o sea, son cómics al fin y al cabo, pero hay algunos guiones, por ejemplo, bueno, el año uno por ejemplo, está muy chulo también, es como empieza, o bueno, ya hablé también de El Largo Halloween, que este es una buena investigación también, tiene mucho lore, tiene muchas historias, unas mejores que otras, pero como detective, pues es uno que a mí particularmente me gusta mucho. El siguiente de la lista es el más reciente y además ha entrado por los pelos, por lo que digo que me tengo que haber leído por lo menos 2 novelas, y no es otro que esta novela que voy a enseñar no me la he leído,
que John Rebus, no sé cómo se pronuncia, de Ian Rankin. Lo leí, terminé de leer esta novela, no me la he leído aún, que esta es Black and Blue, creo que es el quinto o sexto de la saga, pero me flipó. O sea, desde el primer libro que me leí, que Nudos y Cruces, John Rebus nació en el 1947, en Edimburgo. Estuvo en el ejército y donde sufrió, pues tiene un trauma que arrastra, se sabe en la primera novela, pero algo que le hace bastante ser como es. Es muy, digamos, que fuma y bebe un montón. Tiene una hija que en la primera novela tiene 12 años, está separado y ya ha tenido un par de relaciones fuera del... O sea, cuando se separó, pues después de separarse. Es el tipo de investigador que se enfoca mucho que se obsesiona con la investigación, pero también ayuda mucho la manera de redactar de Ian Rankin. Ian Rankin eh, pues la verdad es que el estilo que tiene me llamó. Imagino que eso hace mucho para que te guste más o menos un personaje. Y en este caso, con Nudos y Cruces y El Escondite, con solo 2 novelas, yo ya estoy dentro, estoy deseando leerme la de Black and Blue, y seguir conociéndolo. Sé que hay una serie de televisión que no he visto y no quiero ver, no quiero ni siquiera saber cuál es el aspecto que tiene el actor, porque me lo quiero seguir imaginándomelo. Bueno, de hecho yo me lo imagino como Ian Rankin, como el, el escritor. Entonces, pues tiene... No te diría que me recuerda más a Philip Marlowe, no, a Harry Bosch. Es de ese estilo de personaje, aunque en este caso, por ejemplo, la religión es importante en su vida, siempre por lo menos en los 2 primeros libros lo comenta mucho, que sí que va a la iglesia o que intenta ir a la iglesia y que no está a gusto. Por lo que he leído hasta ahora, yo creo que tiene algún tipo de trauma también personal, que veremos a ver cómo se relaciona, si es verdad o no en las próximas novelas. Yo creo que lo que le da, aparte del estilo del autor, que me gusta mucho, es la ciudad de Edimburgo. La ciudad de Edimburgo ayuda un montón también a la atmósfera de sus historias. Y es de estos personajes, no sé si os ha pasado también, que lees algo, llevas medio libro y dices, Buah, yo quiero seguir leyendo lo que... Quiero seguir conociendo a este personaje. Que además, pues las novelas están bien, o sea, están guays. La resolución, las investigaciones son bastante realistas. También pasa como con Harry Bosch, que empieza a finales de los 80, creo que son 87, 88. Entonces cambia mucho el tipo de investigación que se hacía antes a la que se puede hacer ahora. Los móviles pues han cambiado todo mucho, Internet lo ha cambiado todo mucho. Y entonces yo es uno que recomiendo un montón. Si no lo conoces, adéntrate, conócelo. También se lo agradezco a Juchu, del Rincón Criminal, que le dedica un capítulo, que lo escuché hace mucho tiempo y tuve la oportunidad me lo apunté, que quería leerlo y lo he leído, lo he conocido y chapó, yo es uno que pasa a mi lista de detectives favoritos. Y el último de la lista, en este caso de la lista grande, luego haré unos comentarios de otros detectives, mención especial, es otro que también por ahora solo tiene dos novelas publicadas y una película. Ha pasado por aquí, por el podcast, y no es otro que Manuel Bianchetti de Benito Olmo. Manuel Bianchetti es el protagonista de las 2 novelas escritas por Benito Olmo, que son La maniobra de la tortuga y La tragedia del girasol. Y es un personaje que lo mismo, que te llega con las primeras páginas, ¿eh? No sé cómo, no sé realmente qué tiene que tener un personaje para que me llegue a mí. No sé a ti cómo te llegará, pero a mí no sé aún qué es lo que tiene, pero en este caso son historias ambientadas en Cádiz. Manuel Bianchetti es un policía de Madrid que por una falta lo castigan, entre comillas, a que se vaya a Cádiz y entonces se va allí y empieza pues a investigar o a hacer su trabajo, pero lo mismo, se mete en líos. Es un tío grande, es un tío muy grande, de casi 2 metros o 2 metros, más de 2 metros de altura, con lo que impone, es duro. Creo que, creo que recordar que Benito, cuando ya hablamos con él aquí sobre las novelas, dijo que él le recordaba, quería que se pareciera al protagonista, que no sé cómo se llama, del cómic Sin City, que también es un tío muy, muy grande. Entonces, si has visto la película, cosa que te recomiendo también porque el autor no, el actor, mejor dicho, es clavado
a como yo me imaginaba a Bianchetti. Entonces Bianchetti, pues lo típico, o sea, está separado, bueno, típico sí, que es muy típico, pero es que es así, son estereotipos. En este caso, está separado, tiene una hija pequeña con la que no habla, vive en Madrid, entonces sus cosas las hace en Cádiz, por ahora. No sé si habrá nuevas aventuras y Benito se animará a sacarlo de Cádiz, pero pues eso, es un terco, duro, es muy duro, la verdad es que el tío, muy duro, no sé, te imagino con 2 metros, yo también sería duro, pero no sé, pero que es muy, aparte de cabezón, también tiene su corazón, tiene su parte buena, o sea, se salta a la autoridad siempre que quiere. Tiene, por ejemplo, conduce un Opel Kadett, que es algo bastante curioso, un coche súper viejo que es de allí, que lo pilla de allí de la comisaría de Cádiz. Y a través de él, pues conocemos diferentes zonas de lo que es Cádiz y los alrededores, pues diferentes tipos de criminales, se meten los bajos fondos, le dan palizas, da palizas, al final, pues es muy típico, o sea, pero te llega, o sea, no sé por qué, pero te llega, no sé si lo conoces, pero si es así, yo te recomiendo que te leas. La maniobra de la tortuga me gustó más que la tragedia del girasol, la primera, es verdad. Y la película está muy chula también, o sea que con sus cambios, pero también está guay. Para mí, como digo, solo tiene dos novelas publicadas, pero con esas dos a mí ya me ha llegado. Y nada, a mí sí que me gustaría hacer antes de terminar, un par de menciones especiales porque hay muchos detectives que no han entrado en la lista, pero que me gustan y lo que he dicho antes con Rivas, por ejemplo, que con el primer libro digo, tengo que seguir leyendo. No he tenido la oportunidad de volver a leerlo, pero por ejemplo, hablo del comandante Verhoeven, de Piel de Maître, de Irene. El libro ese me gustó. Empecé duro, pero me gustó, así que me gustaría seguir leyendo por lo menos de la tetralogía, que son 3 o 4. Otro al que me gustaría hacer mención, aunque solo ha aparecido en una novela por ahora, pero que me llamó mucho la atención y me gustaría seguir conociendo, es Tony Trinidad, de la novela de Marto Pariente, La cordura del idiota. Un tipo de policía bastante más despreocupado, policía de pueblo, que realmente no tiene nada que ver con los estereotipos que hemos visto aquí, así que por eso me llama bastante la atención. Me gustó mucho y es otro personaje que, desde aquí, Marto, si me oyes, me gustaría verlo en alguna otra novela porque me gustó un montón. Otro que igual que he leído solo uno, pero tengo muchas ganas de seguir conociéndolo, es Eladio Monroy, de Alexis Ravelo, que sé que es muy conocido, que tal, pero yo no lo había leído, solo he leído un libro y me ha encantado, me gusta mucho, es también diferente, o sea, es otro que se sale un poco de lo clásico, así que por ese tengo la suerte de que Alexis va publicando, así que pues podré leer más aventuras de él. Y hasta aquí mi lista de los detectives favoritos, o sea, de mis detectives favoritos. Sé que todavía faltan muchos y seguramente dentro de un tiempo esto se irá ampliando porque hay detectives muy conocidos como Kurt Wallander o Pepe Carballo, el comisario Adalsberg, por ejemplo, que solo he leído un libro de ellos, entonces no los puedo meter aquí, todavía no sé si seguiré leyendo más o no, entonces no, pero que hay muchísimos. Y una cosa que sí que me gustaría es, dado que no hay casi detectives favoritas aquí, si conoces sagas o novelas en las que haya una mujer como protagonista, o sea, que sea una detective o policía, lo que sea, que me quiera recomendar, pues estoy abierto. eh, porque yo creo que tiene que haber muy buenas por ahí, lo que pasa es que yo no las conozco. Y nada más, creo que ha quedado una lista muy personal, un poco larga, creo, también, o sea que me he liado mucho hablando, pero sí, seguro que conoces a prácticamente todos los que he nombrado, si no es así, pues espero haberte descubierto alguno. Y ahora, pues vamos a hablar con Daniel Pérez Marcos otra vez para arreglar la metida de pata que hice en su momento. Y nada, ahora que nos tiene que contar Daniel Pérez Marcos bueno, desde el pasado, claro, desde el pasado, vamos al pasado, a ver qué nos tenía que haber contado en el mes de junio. Hi Alex,
hello, dear criminals, and welcome to the state of New York. Bienvenidos a Newburgh, una pequeña ciudad de 30.000 habitantes en el condado de Orange y donde nació nuestro criminal de hoy, el estadounidense James Patterson. James Brendan Patterson, que así es como se llama en realidad, nació en 1947 en esta localidad situada a orillas del río Hudson y que la une con la gran capital neoyorquina. Después de graduarse, trabajó como publicista hasta que en 1996 decidió convertirse en escritor. Para que os hagáis una idea de sobre quién hablamos, Patterson ha vendido más de 300 millones de libros y se dice que fue la primera persona en vender 1 millón de libros electrónicos. En 2016, Patterson encabezó la lista de Forbes de autores mejores pagados por tercer año consecutivo, con un ingreso de 95 millones de dólares, muy por delante de gente tan importante como J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, o de George R.R. Martin, autor de la saga Juegos de Tronos, que aparecen en tercer y noveno lugar con ganancias de 19 y 9 millones de dólares respectivamente. ¿Qué escribe este hombre para merecer tales ingresos? James Patterson es principalmente escritor de novelas policíacas y thrillers, como la afamada serie del agente del FBI Alex Cross, detective del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Washington, D.C. Cross es viudo y vive con sus 2 hijos y su abuela, Nana Mama. Su esposa fue asesinada, aunque el crimen sigue sin resolverse, tema este recurrente en sus primeras novelas. La serie suele estar narrada en primera persona por el propio Alex Cross y ocasionalmente en tercera persona desde el punto de vista del malo malísimo. La serie cuenta actualmente con 28 volúmenes, el primero de ellos publicado en 1990 y el más reciente a fecha de hoy en 2020. Es decir, estamos hablando con una saga con 30 años de historia y que sigue aún en activo. Patterson ha escrito más de 20 series y sagas de ficción, además de la ya mencionada. Entre ellas podríamos destacar El Club contra el Crimen, donde un grupo de mujeres de diferentes profesiones relacionadas con la investigación de delitos trabajan juntas para resolver asesinatos, y la serie Michael Bennett, protagonizada por un detective de la ciudad de Nueva York que resuelve crímenes aterradores mientras cría a sus 10 hijos adoptivos. Ambas sagas, junto con muchas otras de Patterson, han sido llevadas a la pequeña pantalla. Pero nuestro criminal toca todos los palos, porque ha publicado también varias series dirigidas al público infantil y juvenil, atreviéndose incluso con el cómic y el manga. Algunos ejemplos son las series Daniel X, Witch and Wizards o Maximum Ride, esta última una serie de ciencia fantástica que narra las aventuras de Max Wright y su familia, unos híbridos humano-pájaros nacidos con alas, resultado de un experimento de laboratorio. La serie es una adaptación de novelas anteriores de Patterson y dirigidas a un público un poco más joven. Más allá de la calidad de sus obras, lo que más sorprende del estadounidense es que hubo una época en la que publicaba un promedio de 11 libros al año, ni más ni menos. Si eres escritor o escritora, seguramente ya te hayas dicho que es imposible, que debe haber truco. Y no te falta razón, porque muchas de estas obras son novelas cortas y no pocas de ellas coescritas con otros autores. A las críticas de eminencias como Stephen King, que dijo de James Patterson que es, y abro comillas, un escritor terrible, aunque muy exitoso, cierro comillas, sus defensores responden que algo debe tener Patterson porque cientos de millones de fans no pueden estar equivocados. Pero he aquí que el quid de la cuestión es que el objetivo declarado por el propio Patterson es poblar las librerías con novelas cortas, lo que en inglés se denomina bookshots, una estrategia que busca aumentar la productividad, incluida la económica, con historias rápidas, de menos de 150 páginas, que se puedan leer de una tacada, como si estuvieras leyendo una película. Sin embargo, más allá de lo que parece ser una táctica comercial, se esconde un afán por volver a los principios establecidos por Edgar Allan Poe, quien en su citado ensayo de 1846 sobre composición de ficción, afirmaba que las historias deben ser rigurosas y no demasiado largas para ser leídas de una sola vez. Unos esfuerzos que Poe aplicó en la redacción de mini historias criminales con Auguste Dupin, el modelo de Sherlock Holmes, régimen que siguieron sucesores como Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith o en menor medida
Agatha Christie. En general, la victoria ha ido a los desafiadores de Poe. Muchos autores de bestsellers de los últimos 20 años, como Stephen King, Stieg Larsson, George R.R. Martin o la propia J.K. Rowling, han escrito en su mayoría libros voluminosos. El esquema Bookshots suena, sin embargo, como un llamado a rebelarse contra este reinado del grosor. Los números reflejan que existe un amplio grupo de lectores cansados de los grandes volúmenes y con poco tiempo para leer, que prefieren regresar a la esencia de Poe, aunque esto signifique, paradójicamente, que deban publicarse un número aún mayor de libros para cubrir esta demanda. Y para terminar este reportaje, 3 anécdotas de este curioso personaje que antes de ser escritor se dedicaba a la publicidad. La primera, nuestro criminal ha escrito 2 libros con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. El presidente ha desaparecido y más recientemente la hija del presidente. La segunda es que James Patterson ha aparecido igualmente en televisión en varios capítulos de la serie Castle, la famosa serie americana. E incluso, y con ello finalizo, ha aparecido también en un episodio de Los Simpsons. ¿Alguien de más? Gracias por la escucha. Pues muchas gracias, Daniel. Esta vez creo que he arreglado el error. Y por presentarnos a James Patterson. Yo a él no lo conocía, bueno, no sé si lo conocía, a él personalmente no, o sea, no lo conocía, pero a su personaje, por ejemplo, a Alex Ross, he visto algo por ahí, alguna película, creo. Y, joder, pues siendo un tío tan vendido, que ha vendido tanto, tan importante, joder, yo no sé por qué no lo conocía. Así que gracias por ponerlo aquí en el podcast. Y nada, eso, muchísimas gracias y cuídate mucho. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así te agradecería que lo compartieras con todos los criminales que conozcas. Recuerda que La Inicial Escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting y si te apetece contarme cualquier cosa, no dudes en hacerlo a través de los comentarios, en mi formulario de contacto de la web o mediante mis redes sociales. Por mi parte, eso es todo. Te espero en un próximo capítulo y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego.